Buenas noches. Hoy quiero compartir con ustedes una historia cuando yo estaba en la prisión de Boniato sobre un cubano habanero que se llamaba Tony. Cuando yo me encontraba en la prisión de Boniato, escuché unos rumores de que se estaba vendiendo allá adentro en la prisión de Boniato un libro que se titulaba Primero muerto antes que trujaneado. Y los presos estaban diciendo que ese libro estaba bien interesante. Yo me hube de interesar en el libro y lo compré por 2 cajas de cigarros. Empecé a leerlo. El cubano llamado Tony, la consigna de él era primero muerto antes que trujaneado. Por eso es que el libro se titulaba así: Primero muerto antes que trujaneado. Empecé a leer el libro donde de que Tony le gustaba mucho la pesca. Una vez Tony cogió y fue de pesquería en una playa de La Habana y hubo de pescar un pescado bien grande. Habían 2 extranjeros. Esos 2 extranjeros les gustó el pescado que había cogido Tony y le dijeron que le querían comprar ese pescado. Tony cogió y le dijo: no, yo no vendo mi pescado. Lo que sí podemos hacer otro negocio. Y le dice el extranjero: ¿cuál negocio? Le dijeron: a ustedes les gusta mi pescado y a mí me gusta uno de los trajes esos de buzo que ustedes tienen con esos tanques de oxígeno y la pata de rana. Si ustedes quieren, podemos entrar en el negocio. Me dan un traje de eso y yo le entrego mi pescado. Así mismo fue, entraron en el negocio, le dieron el traje completico y él le entregó el pescado. Y Tony se fue para su casa. Cuando Tony llega a su casa, porque él convivía con la mamá, le dice a la mamá: mamá, me hace falta arreglar la cocina porque la cocina está bien fea. La mamá no sabía lo que Tony tenía en mente. No sabía nada de los trajes porque Tony no le contaba nada a su mamá. Él no le contaba nada a su mamá, era muy callado. La mamá no sabía que él tenía esos trajes. La mamá pensaba que iba a arreglar la cocina y le dijo: está bien, Tony, arregla la cocina. Y Tony cogió y empezó a desbaratar la pared. Cogió el traje ese completo con los tanques de oxígeno y la pata de rana y lo hubo entrar dentro de la pared. Tony con ese traje y los tanques ese de oxígeno y la pata de rana se tiraba de Cuba a Estados Unidos. Empezó a tener vínculos con la embajada americana. Empezó a hacer dinero. Tony tenía un amigo que Tony le contaba todos sus problemas. El amigo sabía de los vínculos que tenía en la embajada americana. El amigo sabía todas las personas que Tony había matado en Cuba. Fíjate, ni la mamá sabía que Tony había matado personas en Cuba. El único que lo sabía era el amigo y los vínculos que tenía Tony con la embajada americana. Tony una vez se encuentra también de pesquería en la playa. La gente que estaban ahí, unos cubanos que se encontraban por ahí, vieron que Tony había pescado, había cogido una buena pesquería y empezaron a meterse con Tony para quitarle la pesca que había hecho Tony. Tony se fajó, cogió a uno, le cayó a puñalar y lo dejó lisiado. Se llevaron a Tony preso. Tony estuvo preso en las prisiones de La Habana. Tony había cumplido adentro de la prisión. Adentro de la prisión Tony era callado y lo respetaron también. Tuvo problemas y lo respetaron. Tony sale de libertad.
cuando Tony sale de libertad, sigue teniendo los vínculos con la embajada americana. Pero un día Tony andaba por el malecón y se encontró con una hermosa mujer. Y entonces se enamoró, se hicieron novios. Tony va para donde está el amigo y le cuenta al amigo de que se había encontrado con una mujer bien hermosa y que son novios. Pero que él le iba a contar todos los asesinatos que ella había cometido en Cuba y los vínculos que tenía con la embajada americana, porque la señora era muy amable y le hablaba con mucha dulzura. Y el amigo cogió y le dijo: Tony, no haga eso. Ni aunque tú la conozcas y lleves mucho tiempo con ella, tú no tienes que contarle nada de eso. Tony no le hizo caso al amigo y cuando estaba en la cama con su novia, la que él decía que hablaba muy dulce, le contó todo el asesinato que había cometido y el vínculo que tenía con la embajada americana. Y le dijo a esa señora que ya tenía relaciones con él, de que la consigna de ella era primero muerto antes que trujaneado. La señora no dijo nada, se quedó callada. En ese tiempo que se lo contó, ella se quedó callada. Un día la señora, la novia de él, se encontraba con él en su casa y la mamá también se encontraba ahí, pero la mamá inocentemente, la mamá no lo dijo para que Tony se buscara ningún problema. La mamá cogió y le dijo a Tony: Tony, tú no sabes que fulano de tal, una amistad de que tenía la mamá, tú no sabes que fulano de tal me pidió un dinero prestado y esta es la altura que no me ha traído el dinero. Y Tony cogió y le dijo: yo no sabía eso, mamá. Y la mamá cogió y le dijo: sí, hace ya tanto tiempo que él no me ha devuelto el dinero. Pero a Tony se le quedó eso en el subconsciente. Él sabía dónde vivía la mitad de la mamá. Sale para casa de la mitad de la mamá y le dice: mañana yo voy a salir de pesquería, ¿te quieres ir conmigo a pescar? Y la mitad de la mamá cogió y le dijo: está bien, yo me voy contigo, yo mañana no tengo nada que hacer. Llegó ese día y por la noche se fueron los dos. Pero ya Tony había pensado en su casa lo que le iba a hacer a la mitad de la mamá. Tony había pensado de que lo iba a coger, le iba a caer a puñalar. Como él no sabe nadar, lo iba a tirar para el agua cuando tuvieran el mar abierto. Y que lo iba a coger y que lo iba a bajar a 18 brazas de profundidad del mar. Lo mismo que pensó Tony, se lo hizo cuando estaban en mar abierto. Cuando Tony lo cogió y lo llevó a 18 brazas de profundidad del mar, lo amarró y dijo: Tony, lo primero que se van a comer van a ser la yema de los dedos. Pero antes de Tony cogerlo y caerles a puñaladas en el bote, le dice: oye, ¿tú te recuerdas que tú le pediste un dinero a mi mamá? Y esta es la altura que tú no se lo has dado. Mi mamá me lo dijo. Y él cogió y le dijo: no, Tony, pero yo se lo voy a dar. Y Tony cogió y le dijo: y tú no sabes que la consigna mía es primero muerto antes que trujaneado. Y ahí mismo cogió y empezó a caer la puñalada. Y como le dije, 18 brazas de profundidad del mar. Tony cogió, fue para su casa, se acotó en el cuarto con su mujer y no le había contado nada. Se lo contó al amigo. Y le dijo al amigo: le voy a contar a la mujer que yo cogí y maté a la mitad de mi mamá. Y entonces le dice el amigo: no haga eso. Pero él no le hace caso al amigo. Le dice a la mujer que él mató a la mitad de la mamá, porque la seguridad del Estado cogió, llegó a casa de la mamá. Ese día Tony estaba ahí y le preguntaron que dónde se encontraba la mitad de la mamá, que los familiares lo estaban buscando y no lo encontraron, que no sabían dónde estaba, que estaba desaparecido. Y entonces la novia de Tony se encontraba ahí y escuchó que la seguridad del Estado estaba haciendo esa pregunta. Y Tony cogió y le dijo: yo lo único que sé que él tiene familiares en Oriente, y él dijo que iba a salir para Oriente, en Santiago de Cuba. Eso es lo único que yo sé de él. Le preguntaron a la mamá y la mamá dijo: no, yo tampoco sé, porque la mamá estaba inocente de lo que su hijo había hecho. La novia de Tony
como Tony le había contado todos los asesinatos que había cometido, todos los problemas, todos los vínculos que tenía con la embajada americana, ella cogió y se puso a pensar: voy a ir al cuartel de la seguridad del Estado y le voy a decir a la seguridad del Estado todos los asesinatos que ha cometido Tony y el vínculo que tiene con la embajada americana. Pero después ella cogió y dijo: pero si yo se lo digo a la seguridad del Estado, cogen a Tony preso, Tony puede fugarse de la prisión y me puede matar, porque Tony dijo que la consigna de él era primero muerto antes que trujaneado. Pero la novia de Tony fue y se lo contó a la seguridad del Estado, todos los asesinatos que había cometido Tony. La seguridad del Estado fue para casa de la mamá, cogieron ahí a Tony, porque Tony convivía con la mamá, como le dije, se lo llevaron, lo metieron preso en La Habana, esperando el juicio. Cuando llegó el juicio, el juez le dice: Tony, ya nosotros nos enteramos, porque tenemos aquí el testigo, que es la novia tuya, de que tú cometiste unos cuantos asesinatos acá y que tiene vínculo con la embajada americana. Sea sincero y di cuántos asesinatos tú has cometido aquí en Cuba. Y Tony cogió y le dijo al juez: yo he cometido 20 asesinatos. Y si te hubiera cogido a ti, hubieran sido 21. El abogado cogió y dijo: ahí es donde ustedes deben de darse cuenta que Tony tiene problemas mentales y hay que recluirlo en un lugar donde están esas personas con problemas mentales. No le hicieron caso a lo que el abogado había dicho, y entonces cogieron y le dieron pena de muerte a Tony. En todo caso, la mujer, como había pensado que se iba a quedar con todo el dinero de Tony, porque ella cogió y le dijo: le digo eso a la seguridad del Estado y me voy a quedar con todo el dinero ese que tiene Tony, porque Tony le había contado todo, dónde tenía el dinero y todo. Y ella cogió y dijo: no, me voy a quedar con ese dinero cuando Tony le den la pena de muerte. Y resulta ser que a Tony le dieron la pena de muerte y a la novia de Tony le metieron 30 años por cómplice. Ahora yo digo, si tú no quieres ser trujaneado, apártate de los trujanos. Para mí, Tony, el cubano Tony de La Habana, para mí fue trujaneado. Aunque se haya fajado en las prisiones en La Habana, donde ella estuvo, fue trujaneado. Aunque haya matado a esa persona cubano que él mató en Cuba por algún problema de vínculo que haya tenido con él, como quiera que sea, fue trujaneado. Si tú no quieres ser trujaneado, apártense del trujanismo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Fue trujaneado o no fue trujaneado?